La juez Gisela Reynoso ha sido sentenciada a 11 años de prisión por un tribunal que la ha encontrado culpable de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. 11 años de prisión puede sonar a poco o a mucho, pero en términos concretos es un hecho sin precedentes que un tribunal haya enjuiciado a una miembro del organismo judicial, a una juzgadora cuestionada tanto por enriquecimiento ilícito como desde hace mucho tiempo por el cobro presunto a personas que se encontraban acusadas bajo su judicatura y beneficiadas por ella misma y sus resoluciones. Hoy hemos invitado a dos expertos de derecho penal, a dos conocedores del sistema de justicia, para conversar sobre este hecho sin precedentes en nuestro país. Maynor Melgar fue secretario general del Ministerio Público y Jordán Rodas es vicepresidente del Colegio de Abogados de Guatemala. Ambos, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a las 8:45. Comienzo yo, Jordán. Este es el primer caso que llega a condena de los muchos jueces y magistrados que he procesado, ¿es así? Sí, efectivamente, pues gracias por la invitación. Hay que valorar, en primer lugar, como una colega, agremiada a nuestro colegio, lamentar su situación, pero la verdad es que estamos ante una clara señal que no hay nadie superior a la ley, que por fin se está viendo que no hay ese corporativismo, como decía Juan Luis, puede sonar a poco, pero primera vez que se está condenando a una jueza y deja un mensaje claro también para los otros operadores de justicia que tienen que ser muy cuidadosos en cómo administran la misma, porque realmente antes estaban como en un pedestal los magistrados, los jueces. Hoy vemos que ya 2 de los 13 de la Corte Suprema de Justicia también tuvieron que abandonar su cargo por problemas reñidos con la ley. Ayer fue la jueza la condenada, pudo haber sido absuelta, pero fue condenada. Entonces, algo está cambiando en Guatemala y yo pienso que eso, aunque duela a algunos, pues es positivo para la justicia. Ahora, tenemos en camino el juicio contra el exmagistrado Charchal, el juicio contra el exmagistrado también de la Corte Suprema de Justicia, se me fue el nombre, Vladimir Aguilar. Tenemos también el juicio contra el juez Patán, que todavía está en su judicatura. Está el juicio contra la jueza de Stalin, pero hay más procesos, ¿no?, en marcha. Maynor. Yo no comparto con que muchos jueces y muchos magistrados. Yo diría, ¿cuántos policías han sido capturados por hechos delictivos? ¿Cuántos fiscales? Y si de veras hacemos números, ¿cuántos jueces en realidad? ¿Cuántos jueces se les declara con lugar proceso disciplinario? ¿Cuántos jueces prosperan los antejuicios? En Guatemala no prosperan, ninguna de las dos instancias. En realidad, yo diría, son muy pocos, hay muy buenos jueces, muchos, pero también hay muchos muy malos. Y son muy pocos cuando uno hace números. Son pocos. Pero lo que Jordán nos decía es, lo que Jordán nos decía es que parece haber en Guatemala un cambio de situación al iniciarse con unos pocos casos, pero al iniciarse con un enjuiciamiento y sentencia en contra de alguno de ellos. Es algo que no ocurría antes. Maynor, ¿lo ves todavía con mucho escepticismo? Yo lo veo con mucha esperanza. Yo creo que no es el final del camino, debiera ser el comienzo. Debiéramos de empezar a sentar precedentes y de ahí la importancia de empezar a pensar en sentencias drásticas, empezar a creer en la ley de extinción de dominio y irnos en contra de los bienes de quienes 11 años son drásticos para Gisela Reynoso. Yo diría que no, porque 5 le fueron conmutables, quiere decir que no va a estar en la cárcel. Y los 6 restantes le van a restar el tiempo que ya estuvo, menos la redención por buena conducta y todo. Al final terminaría, si la sentencia queda firme, probablemente... 3 y medio en cárcel. Mucho menos. No sabría cuánto, pero menos de esa cantidad. Y si no hay extinción de dominio, se queda con el Mercedes-Benz y se queda con las casas. Con las casas pero bonitas. Deja eso. Si no sentamos un precedente... Si no llega el mensaje al resto de jueces que no se puede actuar de esa manera, entonces el fenómeno no va a terminar, porque es ahí precisamente la importancia. Pero a esto agregaría, yo retomaría algo que dice acá Maynor, en el sentido de los controles judiciales internos, es decir, algo está fallando también en la supervisión de tribunales, en la Junta Disciplinaria, porque tendríamos que ver más casos, ¿verdad?, en que fueran jueces sancionados, suspendidos sus labores, removidos, pero... Ahora, yo veo el vaso medio lleno, está comenzando a llenarse, porque antes era una impunidad total para los encargados de administrar justicia en Guatemala, eran superiores a la ley en la realidad, en la práctica. Hoy ya está en un plano de igualdad, pocos,
Pero ya, como decías al principio, Juan Luis, hay una condena histórica en el país que yo pienso que los que administran justicia, los jueces y magistrados, ya se deben de pensar 2 o 3 veces antes de cualquier actitud irregular. Ahora, pero ¿qué pasa con todas las condenas que Gisela Reynoso ha dado? Es decir, si existe la sospecha, por ejemplo, de que algunas de ellas pudieron financiar su tren de vida. Sí. Es que no está siendo condenada por prevaricato, digamos, que hubiera una resolución abiertamente ilegal. Son delitos totalmente que no dicen que... Por enriquecimiento ilícito. Sí, y lavado. Pero si yo hubiera sido una persona, por ejemplo, condenada o una persona absuelta por la señora Reynoso, como dice Gustavo, la verdad es que la sentencia en mi contra o a mi favor queda en predicamento ahora, ¿no? Mira, pues, la ley te da un mínimo y un máximo y el juez va a hacer una valoración de acuerdo a criterios y va a poner la mínima y la máxima. Cuando es un juez que tiene que mandar un perfil de idoneidad, de moralidad de un hombre como el licenciado Gálvez, que vale la pena mencionarlo, pues, pero cuando es lo contrario, tenés que mandar ese mensaje y por eso es que las penas tienen que ser extremadamente drásticas. Y te digo por qué, porque no vas a poder retomar esos casos, porque ¿de qué manera podés reabrir un caso y decir, bueno, este fallo no fue ajustado a derecho? Eso es muy poco probable. De ahí la necesidad de sentar este tipo de precedentes, porque el daño que se está causando es a la credibilidad del sistema, a la sociedad en su conjunto, pero a los también, pilares. Perdón, Sí. pero también abre la puerta a que la ciudadanía también exijamos rendición de cuentas de cómo trabajan los operadores de justicia. No solo los alcaldes, no solo los ministros, o presidente, también exigir transparencia en cuanto De a la parte de los justicia jueces. también. Vamos a hacer una pausa comercial y volvemos dentro de muy poco para seguir conversando sobre esa sentencia histórica, sí, aunque algunos la consideren leve, para la juez Gisela Reynoso. Ya venimos. Estamos de vuelta a las 8:45. Rocío Lazo nos cuenta ahora qué se dice en redes sociales sobre este tema, la condena en contra de la ex juez Gisela Reynoso. Gracias, Juan Luis. Le recordamos una vez más participar con el hashtag a las 8:45 para que todos sus comentarios salgan al aire. Tenemos ya la opinión de Elmer Palencia, quien nos dice: lo que urgen son condenas proporcionales a las faltas. De lo contrario, el mensaje es en apoyo al crimen. Y Edmundo Velázquez: ¿cómo es posible que la jueza Reynoso cumpla su condena en casita? Los jueces se siguen tapando con la misma chamarra. Son estos los comentarios que tenemos ya a través de nuestro Twitter. Regresamos con ustedes, Juan Luis y Gustavo. Benevolencia, corporativismo. ¿Qué piensa Jordán cuando escucha esos comentarios de los televidentes? Bueno, puede ser que aún haya resabios de ese sistema que ha sido el imperante en la justicia Puede guatemalteca. Puede ser, y en este caso, pues da la impresión a algunos de que fue un poco blanda la sentencia. Pero yo sí apuesto a valorar que haya sido condenatoria. En tiempos atrás ya ha sido absolutoria y nada pasa en este país. Ni siquiera hubiera llegado a juicio en realidad. Exactamente, entonces yo sí pienso que esto hace retomar también la importancia de la reforma constitucional en el sector justicia. Hoy más que nunca esto desnuda la fragilidad y la independencia que tiene que fortalecerse de los jueces y magistrados. Ahora, pregunto yo, ¿hay un proceso para extinción de bienes de la juez? Maynor. Yo lo desconozco. Lo que sí es cierto es que por el hecho de que ya está sindicado del delito de lavado de activos es procedente. Es más, el Ministerio Público podría pedir ahorita una medida precautoria de embargo a los bienes y la ley le permite eso. Legalmente existe la posibilidad. Haciendo la pausa acá, en cuanto a la ley de extinción de dominio, no es necesariamente va amarrado con el tema penal, es un asunto de carácter administrativo que puede iniciarse y definitivamente ya, con estos indicios que hay, que sería sano también, para que no quede percepción de que se enriqueció la jueza y que se quedó con su palacio, con los carros y todo. Pues, ahora, pero digamos, en el caso de, por ejemplo, de los funcionarios públicos, prácticamente avanzó más rápido la denuncia por extinción de dominio que los juicios penales. Es decir, aquí ni siquiera se ha iniciado, hasta donde sabemos, un proceso de extinción. Corren en dos instancias diferentes, ¿verdad? Ajá. Porque este es un juez específico el que lleva el control de esa extinción de dominio y este es el penal el que lleva la responsabilidad penal. Señores, ¿qué tendría que ocurrir en este momento de parte del organismo judicial para que se hiciera sentir mucho más severos los controles dentro del sistema de jueces respecto de sus potenciales fallas? Perdón, yo pienso que sería sano el hacer transparente las sanciones de que son objeto los jueces a lo interno disciplinariamente del organismo judicial, para que sepamos cuáles son los jueces. Puede hacer que haya jueces con distintas faltas ya reiterativas
Entonces también evidenciar a aquellos malos jueces que dañen a todo un gremio del organismo. Pero solo las sanciones y no las denuncias. Bueno, las denuncias por el derecho de inocencia que dice la Constitución es complejo también. Pero también premiar a los buenos. ¿Cómo es posible que un juez como el licenciado Galvez y otros buenos jueces no tengan posibilidad de ser magistrados porque no tienen los contactos, porque no tienen las influencias? Te digo, el sistema debe funcionar con mucha energía, tanto para castigar a los jueces que están haciendo las cosas malas, pero reconocer a los que también han hecho por muchos años las cosas bien, pero resulta que no tienen la opción porque no se prestan, digamos, al juego de las maniobras políticas de fondo. Apostar por fortalecer la carrera judicial para premiar a aquellos jueces de carrera que hayan tenido una trayectoria destacada, yo pienso que sería importante también. Lean lo que dice escuchen lo que dice este televidente. La sentencia a la juez es una especie de palmadita en la mano y no lo vuelva a hacer más. Eso es demasiado severo, Maynor. No, reconozcamos, digamos, primero el valor de los jueces de condenar a un colega que en Guatemala, probablemente en otro país no sea algo que deba reconocerse, pero aquí es un precedente. Estamos, decía yo, reitero, abriendo brecha, eso hay que reconocerlo. Si no estamos de acuerdo con la condena, pero miren, ahí está la apelación, el Ministerio Público tiene la responsabilidad de hacer un excelente trabajo para convencer a los magistrados de que la condena no es la adecuada, y si eso se logra, pues la condena se va a cambiar, pero lo que tenemos que respetar son las etapas procesales, porque si criticamos un fallo por los criterios del juez, en este caso yo diría, bueno, el MP que haga una buena apelación y que mejore la condena, ese es el juego. Ahora, miremos entonces entre lo factible y lo deseable. Es decir, ¿cuáles son las penas máximas para el delito de lavado de activos y para enriquecimiento ilícito? Ahorita mismo no las tengo en mente, Gustavo, pero seguramente fue la pena mínima, eso sí, lo que le pusieron. Sí. Señores, y lo que estamos viendo en este momento en la vida pública es, por una parte, un protagonismo de la acción pública penal que no había tenido precedentes. CICIG y Ministerio Público están realmente forzando muchos de los cambios que se producen en el país. Vemos a un ejecutivo respondiendo casi al 100% de lo que le pidió en términos de presupuesto para el año 2017 el Ministerio Público y en 80% de lo que le pidió el organismo judicial, algo que antes no ocurría y que nos hace pensar que en realidad el eje del poder se encuentra por ese lado. ¿Se pone a la altura el organismo judicial con los controles apropiados y el fortalecimiento de la carrera de los jueces? Aún tiene una asignatura pendiente de la actual Corte Suprema de Justicia, recordemos que fue cuestionada en sí la elección de ellos y tienen que demostrar con hechos más concretos y no solo focalizarse en la justicia penal, porque hay otra rama del derecho donde se cometen muchas injusticias, como la justicia laboral, por ejemplo, la justicia civil, hay mucha demora ya también, entonces tener una visión más amplia y fortalecer también las cuatro patas del sistema de justicia, no solo es el Ministerio Público, el organismo judicial, está el Instituto de la Defensa Pública Penal y el sistema penitenciario para que mejoremos la calidad de justicia. Y en el caso del Ministerio Público podemos decir que, aparte de los avances que ha hecho, por ejemplo, la FESI o la Fiscalía de Derechos Humanos en su momento, es decir, se puede decir que el Ministerio Público hay un cambio trascendental. Yo no comparto lo que decía Juan Luis, no es eso que esté pasando ahorita, es un proceso que viene desde Amílcar Velázquez, incipiente, que ha ido creciendo poco a poco, y que ha tomado su mayor cúspide en este momento. Y llama la atención sobre el proceso, porque, digamos, no es una cosa milagrosa que de un día para otro resultan siendo eficientes las instituciones. Ese fenómeno no se ha replicado en el organismo judicial y solo veamos en los procedimientos de selección de jueces y magistrados. Digamos, si no se replica ese fenómeno. Que no estás de acuerdo, porque yo puedo suscribir todo lo que dijiste. No, es que decías de que en este momento se ve que hay un Ministerio Público que ha logrado consolidarse. Lo que se ve es que se ha convertido en el eje del poder. Sí, porque la Corte Suprema de Justicia no tiene también la misma... Yo estoy de acuerdo con que el fortalecimiento del MP proviene desde la época de Amílcar Velázquez progresivamente. Así es. Juan Luis, pero un asunto que hay que modificar es que la Corte Suprema de Justicia meta a sus manos muchos magistrados en asuntos administrativos, que ellos se mantienen clientelarmente distribuyendo la designación de jueces y magistrados en todo el país, deberían de estar dedicándose exclusivamente a la administración de justicia. Y señores, eso va en la parte de la reforma constitucional. Gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Hemos llegado exactamente a las 10 en punto y este es el momento de pasarle la estafeta a Marjorie Fonan, quien a partir de este instante precisamente dirige el debate en A las 10 p.m. Buenas noches, Marjorie.